Bienvenidos a Matemáticas para la Vida con el ingeniero Félix José Peralta. El día de hoy vamos a realizar una retroalimentación de matemáticas. Nuestro programa de la retroalimentación para tercero C va a abarcar los siguientes tres puntos. Primero, monomios y polinomios con sus operaciones básicas, teoría de conjunto. Y tercero, lógica simbólica y tabla de verdad. Bien, veamos lo que es la expresión algebraica. Como vemos en esta imagen, tenemos una expresión algebraica que está compuesta por 4 elementos. Me gustaría que usted pensara un momento antes de continuar el video, póngale pausa y vamos a ver. Piense en el número 1. ¿Qué nombre recibe? Vamos a ver. Sí, correcto. Su nombre es signo. El segundo elemento. Bien, correcto. Es el exponente. El tercer elemento. Coeficiente. Bien. Y el cuarto elemento. Variable o literal. Excelente. Muy bien, chicos. Como vemos, una expresión algebraica está compuesta por 4 elementos. Signo, que puede ser positivo o negativo, un coeficiente, un exponente y por último la variable o parte literal. Continuamos. Aquí tenemos unos pequeños conceptos con lo que significa un monomio y lo que es un polinomio. Un monomio es una expresión algebraica en la que las únicas operaciones que afectan a las letras son la multiplicación y la potencia de exponente natural. Ejemplo, 4ax a la 3 es un monomio. X raíz de 3 raíz de x y 2 entre x no son monomios. Polinomio es una expresión algebraica formada por la suma o diferencia de monomios. Cada monomio que forma el polinomio se llama término. Aquel monomio que no contenga parte literal, solo números, se le llama término independiente, como lo veremos en los siguientes ejemplos. Aquí vemos en la parte izquierda ejemplos de monomios. 2x a la y, 2xy a la 2, perdón. Segundo, 3x. Tercero, menos raíz de 1 sobre 3, x a la 2, y a la 4, z. Y también tenemos que 9x a la 2, y a la 3 también son monomios respectivamente. Vemos acá que no están afectadas por el signo de más ni de menos. Solamente la multiplicación de las letras y el exponente que están involucrados en cada monomio. Recuerden, un número del lado de una letra se expresa o quiere decir que es una multiplicación que está implícita, aunque ustedes no vean el signo de puntuación, el signo de la operación indicada. Dígase la multiplicación. Entonces, recuerden siempre que una expresión algebraica está formada por 4 elementos. Primero, signos, en este caso positivo o negativo en el tercer elemento. Tenemos la parte literal o variable, que pueden ser más de una, x, y, z, cualquier letra del abecedario. También tenemos el exponente, que siempre está en la parte superior de las variables y debe ser siempre positivo. Y también tenemos los coeficientes, que serían los elementos, los números, que la componen. Pasamos ahora a lo que en la parte derecha, los ejemplos de polinomios. Vemos en el primer elemento que hay 4 términos, dígase 4 monomios que conforman este polinomio.
4x a la 3 más 2x a la 2 menos 3x más 1. Son 4 términos. Aquí vemos 3 expresiones algebraicas más un término independiente. Recuerden que el término independiente es aquel que no tiene letras adherido al número o coeficiente relacionado en el polinomio. Aquí vemos otro polinomio. También se pueden expresar de la siguiente manera: p sub x, p de x, o cualquier otra letra adelante siempre debe de ser mayúscula. Ejemplo, p de x es igual a 2x a la 3 más 3x al cuadrado más 5x más 8. Aquí vemos un polinomio que está compuesto por 4 términos. Aquí vemos un más pequeño. Si lo ponemos un poquito más grande, podemos ver sin ningún problema que están 4 polinomios. Vamos a ponerlo por aquí. A sub x es igual a 3x a la 4 más 5x a la 3 menos 2x a la 2 más x menos 7 es un polinomio. Otro polinomio sería b sub x es igual a 8x a la 3 menos 6x a la 2 menos 3 y c sub x es igual a 4x a la 5 más 9x a la 4 más 5. Como vemos, aquí vemos 3 ejemplos de polinomios expresados cada uno con una letra mayúscula. Y en el primero vemos que tiene 5 términos, el segundo tiene 3 términos y el último tiene 3 términos. Bueno, vamos a ponerlo como estaba para que sea más fácil su comprensión. Entonces, continuamos. Vamos a ver operaciones con monomios y polinomios. Es sencillo. Vamos a tomar un ejemplo de acá y vamos a practicar un poco dentro de nuestra pizarra. Vamos a reducir términos semejantes. Recuerden, los términos semejantes son aquellos que tienen la misma parte literaria y se hace la operación indicada. O sea, se reducen a sus términos semejantes. Por ejemplo, si tengo 5 pesos más 10 pesos, eso aplicando a la vida diaria, si lo sumamos, 5 pesos más 10 pesos en total serían 15 pesos. Son términos semejantes. Más, sin embargo, si tenemos $10 y $5, no puedo hacer la operación indicada porque son términos, son monedas distintas, una en dólares y otra en pesos. Para poder sumarlo, tengo que convertir en una de ellas en su semejante para poder hacer la operación indicada. Bien, entonces vamos a tomar el primer ejemplo. Vamos a tomar el primero. Tomando el primer ejemplo, en donde tengo, primer ejemplo, ¿verdad? M más 2M, vamos a ver a qué es igual. Vemos que aquí hay una M, aquí hay otra M, ¿verdad? Entonces son términos semejantes. Aquí hay un 1 que no se marca, más 2, entonces se tendría el coeficiente aquí que no se marca, siempre que ustedes vean que no tenga, la parte literaria que no tenga un número, y eso quiere decir que es un 1 que no se marca. Pues bien, 1 más 2 es igual a 3M. Y ya está resuelto el ejercicio. Me hace más fácil decirlo de esta forma, más sencilla, que ustedes puedan interpretarlo en que cada vez que vean la misma parte literaria deben de coordinar o tener pendiente la ley de los signos. Son signos iguales, por ende se suman. En este caso los dos son positivos, por ende 1 más 2 es igual a 3M. Y este es el resultado de la primera. Veamos ahora el siguiente ejemplo, el segundo. Bueno, vamos a tomar el tercero, que está un poquito más sencillo. Vamos a borrar esta parte. Recuerden, estamos utilizando herramientas digitales, en este caso Jamboard. Jamboard es la pizarra virtual de Google Chrome, Google.
Entonces, ustedes la pueden utilizar para presentar sus tareas. Bien, vamos a borrar esta parte y vamos a hacer el ejercicio número 3. Bien. Número 3. Y en donde el primero dice m al cuadrado menos 2m al cuadrado menos 7m al cuadrado. ¿A qué será igual? Vamos a ver. Vemos en esta parte que todos los términos de este polinomio tienen la misma parte literaria, m al cuadrado, m al cuadrado, m al cuadrado, más sin embargo, sus coeficientes tienen signos diferentes. Por ende, debo realizar la operación indicada. Entonces, voy a agrupar lo que tienen el mismo signo de una forma más sencilla. Bueno, tengo menos 7 y menos 2, perdón, y menos 7 tendría menos 9. Y tengo un 1. Me explico. Si en mis bolsillos, aplicándola a la vida diaria, yo tengo un solo peso en mi bolsillo y debo 7, debo 9, ¿cuánto me quedarían? Piensa, repito, si debo 9 pesos, que es lo que indica la resta, y pago 1, ¿cuánto me quedarían? Debiendo. Entonces, serían, serían 8 pesos que restaría en deuda. Pero vamos a verlo más aplicado. Entonces, recuerden, signos diferentes se restan, disculpen, y se pone el signo que tenga mayor valor absoluto. Dígase, menos 2 y menos 7 sería igual a menos 9. Y escribirlo de esta forma. Tenemos, vuelvo a escribir, m a la 2, y estos dos se suman y se pone la misma parte, el mismo signo. 2 más 7 sería 9. Entonces ahí está un poquito más pequeño. Vamos a seguir reduciendo. En este caso tengo m al cuadrado menos 9 al cuadrado. Quiere decir que son signos diferentes y se van a restar. Bien, entonces sería 1 menos 9m al cuadrado. Digo 1 o m al cuadrado menos 9 al cuadrado sería igual a menos 8m al cuadrado. Y ya nuestro ejercicio está hecho. Entonces, recuerden siempre tener en cuenta los signos, como vemos acá. Si tienen el mismo signo, se suman, y si tienen signos diferentes, se restan. En este caso, vemos que hubo una resta. Entonces, recuerden aplicándola a la vida. Si debo 9 pesos y pago 1, ¿cuánto quedo debiendo a la otra persona? Entonces, quedaría debiendo 8 pesos. Entonces, aquí acabamos de ver de cómo reducimos términos semejantes. Continuamos. Aquí vamos a ver lo que es escribir el opuesto de cada polinomio. Es sumamente sencillo. Vamos a tomar el ejemplo 2. El ejemplo 2 dice b sub x es igual a 8x a la 3 menos 6x a la 2 menos 3. Bien, cuando hablamos de el opuesto de un polinomio, es cuando todos los términos del polinomio cambian de signo. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el opuesto del polinomio b sub x? Siempre acá se le pone delante a la letra del polinomio el signo negativo, representando que cambiará de signo. Vemos que 8x a la 3 en el polinomio original es positivo, entonces ahora será negativo. 8x a la 3, aquí es menos 6x a la 2, es negativo, aquí será positivo.
x a la 2. Y por último, el término independiente es negativo, ahora será positivo. Y ya el ejercicio está hecho. Quiere decir que cada vez que tengo un polinomio y mi profesor me pide que escriba el opuesto del mismo, simple y llanamente debo de escribir el mismo polinomio, pero con el signo contrario, como vemos aquí debajo. Muy bien. Avanzamos. El siguiente tema dice, resuelva las siguientes operaciones matemáticas. Vamos a tomar el primero. El primero es una suma, como vemos aquí al centro, un signo que representa la operación que se va a realizar. En este caso es el signo de más. Y vamos a ejecutar el primer ejercicio a realizar. Entonces, el ejercicio A dice, entre paréntesis, 15x a la 2, y a la 3, cierro paréntesis, más menos 13x a la 2, y a la 3. Piensen un poquito. ¿Qué debemos hacer? Lo primero es que aquí tenemos un polinomio, aquí tenemos otro. Ambos tienen la misma parte literaria. Por ende, se convertiría prácticamente en una reducción de términos semejantes. Pero aquí tenemos expresado una suma. Recuerden, más por menos, pero aplicando la ley de los signos, sería menos. Y quedaría con el mismo signo aplicado. Vamos a realizar. Es una suma de monomios y tenemos 15 x a la 2, y a la 3, menos, porque el menos 13 se mantiene con su signo, x a la 2, y a la 3. Bien, cuando se habla de suma o resta de monomios, la parte literal o variables se quedan tal como está y solamente se resuelve la parte de los coeficientes. Bien, entonces, como una forma de realizarlo rápido y sencillo y sin complicarnos, escribo la parte literal igual y digo, bueno, 15 menos 13 que igual a 2. Entonces, son signos diferentes, se restan y se ponen signos de mayor valor absoluto. En este caso el 15 es positivo y tiene mayor valor absoluto que el 13. Entonces 15 menos 13 es igual a 2. Entonces nuestro resultado sería 2x a la 2, y a la 3. Entonces, como vemos, esta es una suma. Con la resta es lo mismo. Bien, igualmente con la suma de polinomios se reducen los términos semejantes. Aquí la multiplicación, que lo veremos más adelante. Continuamos. Entramos a lo que es ahora la teoría de conjunto. Aquí vemos operaciones de conjunto, operativa de conjunto y teoría de conjunto. La teoría de conjunto se divide en la siguiente forma. Operativa de conjunto, vuelvo y repito, concepto de conjunto y formas escritas de un conjunto. La unión de conjuntos se representa por la letra U, que significa unir dos conjuntos, por ejemplo, A y B. La intersección es cuando, en este caso, se representa como una B invertida. Son los elementos repetidos entre dos conjuntos. Repito, si tengo dos conjuntos y en los dos hay un elemento común, ahí se representaría lo que es una intersección. Resta o diferencia se representa por el A menos B, en este caso, o la letra que indique el conjunto. Se consideran solo los elementos que están en el conjunto A y no están en el conjunto B. O sea, cuando digo A menos B, solamente se toman en cuenta
los elementos que están en A y los que no están en B. Fíjense que aquí en este ejemplo, 3, 2, 5, 6, 7 y 8, perdón, y B, 5, 9, 5, en 1, 9, 5, 3 y 2, vemos que para la diferencia solamente se tomaron en cuenta los elementos que están en A. Aquí, como vemos, 6, 8 y 7 no están en B y se toman en cuenta solamente estos. Se consideran solo los elementos que están en A y no los que están en B. No se toman en cuenta esos. Vuelvo y repito. Después de hacer la unión e intersección de los mismos. Concepto de conjunto. Agrupación de elementos del mismo tipo que verifican una misma condición. Ejemplo. Los elementos de un conjunto tienen que ser de la misma familia. Me explico. Si estoy hablando de fruta, el conjunto de la fruta. Si estoy hablando de conjunto de animales, debe de estar en otro grupo. Si estoy hablando de conjunto de seres humanos, de los humanos, lo pongo aparte. Este también, el de los humanos, por ejemplo, tiene subconjunto. Niños, hombres, mujeres, ancianos, ancianas, etc. Aquí nos indica lo que son tipos de numéricos, de conjuntos numéricos. Conjuntos de números reales se pueden expresar como también se subdividen en conjunto. El conjunto numérico, claro está. Decimal, infinito, periódico, ejemplo 4, 45.61, 61 o 3.141414 son periódicos infinitos. Un decimal infinito no periódico sería 1, 2 o 12.28, 54, 46, 39. Quiere decir que no se repiten los números después del punto. Aquí tenemos también, estos son los racionales representados por la letra Q, que son los conjuntos unión de las fracciones y los números enteros. Las fracciones son coeficientes de números enteros. Enteros se representan por la letra Z, es la unión de los números naturales, el cero y los números negativos. Naturales negativos, perdón. Los infinitos no periódicos, estos son los irracionales, como dígase, los logaritmos, entre otros. Entonces, para forma de describir un conjunto, tenemos por comprensión, es un conjunto que se indica en condiciones que deben cumplir los elementos. Por extensión, es cuando se nombran cada uno de los elementos de un conjunto. Ejercicio. Aquí vemos el conjunto A, en donde X pertenece a los números naturales entre 2 menores que X menor o igual que 8, es por comprensión. Por extensión serían, el conjunto A está formado por 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Eso es una forma por extensión. Aquí vemos otra por comprensión y aquí por extensión. Continuamos, no se preocupen. Si tienen alguna duda, yo se la voy a aclarar. Tranquilo. Vamos a verlo más sencillo. Vamos a verlo en la parte práctica. Tenemos aquí, vamos a tomar el ejemplo A1, perdón. En el ejemplo 1 tenemos dos conjuntos. A es igual, corchete, 0, 1, 2. Y el conjunto B es igual a 1, 2, 3 y 4. Como ven, el conjunto A tiene tres elementos, que es 0, 1 y 2. Y el conjunto B tiene los números 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces el mandato dice, determine la unión de los siguientes conjuntos. Se representa por la letra U. Eso quiere decir unión de conjunto. Entonces, cuando me piden unión de conjunto, se debe de expresar de esa manera. Y los elementos, se van a unir los elementos de A y de B. Vamos a ver. Tenemos A
unión de B es igual, abro corchete, 0, 1, 2, 3 y 4. Y ya están unidos los dos conjuntos. Me dirían, profesor, pero ¿por qué si aquí está el 1 y el 2 no se colocan repetidamente aquí? Porque B también tiene el 1 y el 2. No. Se unen los dos conjuntos y solamente se ponen todos los números sin que se repitan. Entonces, los números que la componen serían 0, 1, 2, 3 y 4. Y lo 1 a todos, si no se repiten entre ellos. Bien, más adelante vamos a explicarles lo que es la intersección de conjuntos, que aquí se ponen los elementos que sean comunes en ambos. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio en donde vamos a tomar en cuenta la intersección. Vamos a hacer el ejemplo 2. Un momentico, estamos eliminando los elementos. Entonces, tenemos aquí, vamos a hacer el ejemplo 2, en donde tenemos C igual a X, Y, Z. Y el otro elemento es D, que es igual a X, Y, perdón, vamos a borrar aquí, edité esto mal. Bien. Entonces tenemos aquí a W, X y Z. En la intersección solamente se colocan los elementos que sean comunes para ambos. En este caso, la única que es común para ambos conjuntos es Z. Mírenla acá. Entonces, se pone de la siguiente manera. Se coloca C intersección D con D es igual, abro corchete, a la Z, porque es el único elemento que está en ambos conjuntos a la vez. Bien, continuamos. Ahora pasamos a lo que es lógica simbólica. Recuerden que en clases pasadas ya habíamos visto, habíamos hablado sobre el tema. Aquí vemos un pequeño concepto, concepto de lógica matemática. La lógica matemática estudia la forma de razonamiento. La lógica matemática es la disciplina que trata de métodos de razonamiento en un nivel elemental. La lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no válido un argumento dado, si es o no válido un argumento dado. El razonamiento lógico se emplea en matemática para demostrar teoremas. Sin embargo, se usa en forma constante para realizar cualquier actividad en la vida. Definición y clase de proposiciones. Una proposición o enunciado es una oración que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas a la vez. Toda expresión consta de tres partes: un sujeto, un verbo y un complemento referido al verbo. La proposición es un elemento fundamental de la lógica matemática. A continuación se tienen algunos ejemplos de proposiciones válidas y no válidas. Se explica el por qué algunos enunciados no son proposiciones y las proposiciones se indican por medio de una letra en minúscula, 2 puntos, y la proposición propiamente dicha. Bien, miren, recuerden que en clases anteriores yo le había dicho que las proposiciones solamente
son las que tienen un significado, como dice ahí anteriormente, decía que deben de ser falsas o verdaderos. Cuando son preguntas o exclamaciones, no son proposiciones, porque no podemos determinar si es verdadero o es falso. Veamos los siguientes ejemplos. México se encuentra en Europa. Piense un poquito. No, no se encuentra en Europa. Se encuentra en América, por ende es falsa. Entonces, pude determinar que es una proposición y en este caso es falsa. Aquí, 15 menos 6 es igual a 9. Pensemos un poco. Hacemos la operación indicada y sí, efectivamente, es verdadera. La tercera, 2x menos 3 es mayor que 7. Entonces aquí hacemos la operación indicada. Por ejemplo, si sustituimos aquí por 1, 2 por 1 sería 2 menos 3 es igual a menos 1. ¿Es mayor que 7? No, es falso. Y eso va a depender del valor de la variable. Pero sí podemos determinar si es verdadero o falso. La C, la S, los precios de los teléfonos celulares bajarán a fin de año. Puede ser verdadero o falso. T, hola, ¿cómo está? No, no es una proposición. Como dijimos, preguntas no son proposiciones. Y por último, cómete esa fruta. Estoy aclamando, estoy indicándole que se come una fruta. Entonces no puede determinar si es verdadero o falso. Bien, entonces las proposiciones, recuerden, se dividen en proposiciones simples y en proposiciones compuestas. Las compuestas están unidas por un conectivo lógico, dos o más proposiciones. Es lo que veremos más adelante. Continuamos. Aquí vemos una pequeña definición de proposiciones simples. Son aquellas que no tienen oraciones componentes afectadas por la negación, que se expresa por no, que significa no, o términos en enlace como conjunciones, que representa la letra I, disyunciones, la representa la o implicaciones como sí, entonces. Pueden aparecer términos de enlace en el sujeto o en el predicado, pero no en oraciones. Ejemplo, la ballena es roja, la raíz cuadrada es de 16 es 4, Gustavo es alto, Teresa va a la escuela. Estas son ejemplos de proposiciones simples. Proposiciones compuestas. Definición. Una proposición es compuesta cuando se forma por la combinación de dos o más proposiciones usando un conectivo lógico. Los conectivos y sus respectivos símbolos son los siguientes. La I, que es un símbolo, que es igual a la B invertida, o que es una B normal, B corta, la negación por el signo de menos, sí entonces, o sí puntico puntico, entonces, se representa por una flechita y sí, solo sí se representa por una flechita en ambas direcciones. Veamos los siguientes ejemplos. Aquí vemos una tabla que expresan los conectivos, el significado, las proposiciones compuestas y el nombre que lleva. El conectivo lógico con la B invertida, su significado es la I, su proposición compuesta por dos proposiciones simple se expresa de esta forma y su nombre sería la conjunción. Aquí tenemos ahora la B, conectivo lógico B corta, sería significado O, se expresa de esta forma con dos proposiciones simples, deben de tomar mucho en cuenta esto, y su nombre es la disyunción. El conectivo lógico es la negación, el signo de menos, o este pequeño símbolo, significa no en el lenguaje coloquial, todo esto es lenguaje coloquial y este es lenguaje simbólico. Entonces, aquí tenemos la proposición simple con la negación delante y su nombre es la negación. Aquí vemos el conectivo lógico, una flechita, su significado en el lenguaje coloquial es sí, entonces, su proposición compuesta P, condicional Q, que su nombre es condicional. Y aquí tenemos la bicondicional, que su conectivo lógico es
la flechita en ambas direcciones significa es sí y solo sí. Y su proposición compuesta es la que vemos acá. Ese es el símbolo uniendo dos proposiciones simples. Y se llama bicondicional. De media, profesor, ¿y cómo se lee estas proposiciones? Sencillo. Se lee de la siguiente forma. P, conjunción de Q. La segunda. P, disyunción de Q. La tercera, negación de P. P, condicional Q. Y P, bicondicional Q. Deben de tener eso siempre presente. El que maneja estos símbolos y conectivos lógicos lleva un gran paso adelante cuando se enfrenten las soluciones de problemas y demás. Seguimos. Aquí vemos lo que es la tabla de verdad de cada una de ellas, de las básicas. Aquí tenemos la tabla de verdad de la conjunción, de la disyunción, de la negación, la condicional y la bicondicional. Bien, entonces, la conjunción, recuerden que se conforma por dos proposiciones simples. Entonces, dice, para la tabla de verdad te dice que solamente será verdadera cuando las dos que la compongan será verdadera, más sin embargo todos los demás es falso. Recuerde la conjunción. Solamente será verdadera cuando las dos que la compongan sean verdaderas, como ven aquí en la primera fila. Más sin embargo, si una de ellas por lo menos es falsa, todo lo demás es falso. Continuamos con la disyunción. Es todo contrario a la conjunción. Fíjense que también está conformada por dos proposiciones y ella te dice solamente será falsa cuando las dos que la compongan sean falsas, y eso se aplica en la última fila. Bien, entonces seguimos con la negación. La negación es una sola proposición y es simple. Entonces, si la tengo verdadera, es falso. Si es falso, es verdadera. Aquí vemos que en la primera columna, el primer elemento de la fila es verdadero, entonces su negación es falsa. Si es falsa, aquí será verdadera. Continuamos con la condicional. La condicional solamente será falsa cuando el primer elemento que la componga sea verdadero y el segundo es falso. Aquí se cumple en la segunda fila. Solamente será falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Más sin embargo, en las otras siempre será verdadera. Bien, entonces por último continuamos con la bicondicional. Solamente será verdadera cuando los dos elementos sean verdaderos al mismo tiempo o sean falsos al mismo tiempo. Solamente será verdadera cuando los dos elementos que la compongan sean verdaderos o los dos sean falsos. Se aplica en la primera fila y en la última fila. Entonces, aquí vemos las tablas de verdad básicas que debemos de aprendernos. Bien, entonces, les invito a que sigan practicando en sus casas. Entonces, si tienen alguna pregunta, esperemos que al final les sea de su agrado. Entonces, espero que hayan aprendido y cualquier comentario usted me lo puede escribir. Tienen todos los canales para comunicarse conmigo y le voy a hacer preguntas cuando nos encontremos en nuestro próximo encuentro virtual. Entonces, muchas gracias y feliz resto del día. Y recuerde, la matemática es para la vida. Muchas gracias y bendiciones.